las entidades del Estado. Porque eso es la finalidad de la gestión pública. Pero ahora hay que definir y dónde están esos fines. Porque primero, la gestión pública busca el cumplimiento de objetivos de la administración pública. Ah, y otro punto que debemos considerar es, ¿y qué es la administración pública? Acá hay algo interesante. Vamos a tratar de desarrollarlo de la manera más sencilla posible. Primero, ¿sí? La gestión pública se va a medir, va a ser ese medio, esa herramienta, mediante el cual, un vaso, mediante el cual las entidades del Estado cumplen sus fines, bajo el presupuesto de gobernabilidad, bajo el presupuesto de interés público, bajo el presupuesto de función estatal. Es más, la gestión pública va a involucrar un proceso para que las políticas públicas, y ahora vamos a hablar un poco de las políticas públicas, se materialicen, porque en la política pública va a estar definido los fines que persigue la administración. ¿Sí? O sea, ¿dónde está la actividad en esencia, la atención, la actuación que realiza el Estado, entre otros? Esto va a ser definido por las políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? Las políticas públicas van a ser esos principios, incluso diríamos desde una perspectiva un tanto romántica, que la gestión pública, perdón, las políticas públicas van a ser esos ideales que perseguimos como Estado, ¿sí? Que, o sea, son esos fines que va a atender el interés público, que va a cerrar brechas en el Estado, ¿sí? Esas políticas públicas van a definir a dónde queremos llegar como Estado. En el Perú esto está materializado en el famoso Plan al 2050 y gran parte de la exposición del mismo fue desarrollado en el Plan Bicentenario. No sé si han escuchado hablar del Plan Bicentenario, ¿no? Que el año pasado lo presentaron. El año pasado. Pasa que, perdón, precisamente en Argentina lo que falta es esa plataforma que le dé estabilidad, sostenibilidad a las políticas públicas. Acá, a medida que cambian los regímenes, cambian las políticas públicas o se borran de un plumazo. Ah, ok, ¿Me excelente. explico? Te escucho, excelente, Marcelo. Pero, ¿sabes? Hay algo interesante. Dentro de las políticas públicas, y esto es teoría internacional, van a existir políticas, por ejemplo, las famosas políticas de gobierno, o también van a estar las políticas de Estado, ¿ya? Es más, en todos los países existen políticas de Estado y existen políticas de gobierno. Sin embargo, por lo que me vienes comentando, y en el Perú pasaba algo muy parecido, porque en el año 2000, hasta el antes del 2002, 2003, ¿sí? Que se desarrolló una suerte de talleres, de mesas de trabajo para definir a dónde queremos llevar el Perú, ¿sí? Eh, eh, y se trabajó en algo que se conocía como acuerdo nacional. No sé si han escuchado hablar de acuerdo nacional, yo creo que sí. Y antes de esto en el Perú, por la crisis que habíamos pasado de los 80 y 90 y que esto más o menos se estabilizó en el primer decenio, ¿no? Del 2000, no existía una política pública, o sea, una política de Estado. O sea, no teníamos las cosas bien claras a dónde quería llegar el Perú como Estado, ¿sí? O sea, como Estado,
no se había definido, no se había determinado cuál es, ¿sí? ¿Cuál es? Y a dónde queríamos, y cómo nos veíamos de acá a un largo plazo, porque las políticas de Estado tienen esa característica, ¿sí? Nuestra política de Estado y los principios rectores, ¿no?, que regulan la administración pública peruana están consignados en este plan al 2050. Es más, en este año 2002, después de acuerdo nacional, ¿sí?, se determinaron cuáles iban a ser las políticas de Estado que el Perú iba a priorizar para poder alcanzar los objetivos que teníamos como nación. Entonces, estas políticas de Estado, que en el Perú son 35 políticas, ¿sí? O sea, ahí vamos a encontrar, ¿no?, la lucha contra la corrupción, la transparencia pública, los temas relativos, por ejemplo, a la cierre de brechas sociales, por ejemplo, la lucha contra la delincuencia, un Estado más, o sea, sería bueno que si estamos hablando un poco de gestión pública, le damos un vistazo al plan al 2050, ¿no? Sin embargo, independientemente de esas políticas de Estado, que son a largo plazo, cada gobierno, después de ganar, ¿no?, los comicios electorales, que en el caso del Perú son cada 5 años, una vez que se instalan, cada gobierno tiene la posibilidad, es más, siempre lo ha hecho, de determinar sus políticas de gobierno. Porque en el marco de un Estado de derecho, ¿sí?, como el peruano, y democrático como el peruano, implica la posibilidad de escoger, ¿sí?, porque esta política de gobierno debe estar prevista o debe ser previsible en su plan de gobierno, ¿no?, que se presenta al Estado peruano y que presentan y que en mérito eso va a gobernar. Entonces tenemos una cierta previsionalidad de cuáles van a ser las políticas que determinado presidente, su gabinete, va a priorizar en una actuación de gestión durante su mandato gubernamental. Entonces, estos 5 años van a estar delimitadas por políticas de gobierno, ¿sí? Se debe entender que en la planificación estatal, esta política de gobierno, ¿sí?, esta política de gobierno no es, ¿sí? O sea, esta política de gobierno no es y no puede contravenir o contradecir, ¿sí?, eh, las políticas relativas a las políticas de Estado. Es decir, un presidente en su actuación estatal o en su actuación gubernamental no podría decir, oye, sabes, yo no estoy de acuerdo con esta actuación, esta política de Estado, entonces voy a modificar, voy a hacer que esto no se permite. O sea, requiere una aprobación distinta para priorizar estas políticas. ¿Sí? Estas políticas de Estado o de gobierno, incluso en el marco de los procesos de descentralización, tanto los gobiernos regionales como los gobiernos locales tienen la posibilidad y la capacidad de poder priorizar sus políticas de gobierno. ¿Sí? O sea, porque eso es uno de los presupuestos de la descentralización, ¿no? Que al segmentar, ¿sí?, territorialmente y de dotarles de autonomía presupuestal, autonomía administrativa,
política, también permite atender necesidades específicas, ¿sí? Entonces, o sea, cada gobierno local o regional también puede determinar políticas de gobierno, ¿sí? Que se van a desarrollar y que no pueden obviamente contravenir a la actuación estatal. No es igual descentralizar decisiones que recursos. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Sí? Porque no puede haber una desconexión de la actuación política en relación a la actuación administrativa. Ahora vamos a tratar de comentar un poco eso. ¿Sí? Ahora, ¿dónde más encontramos estas políticas, sí? Los fines, ¿no? Que persigue la administración pública. ¿Dónde más lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar, ¿sí? En el ejercicio eh, y en las normas sectoriales de cada eh, ley. O sea, por ejemplo, ¿quién determina las funciones? Y ahora vamos a hablar un poco de las funciones del Estado, a los organismos del Estado, ¿no? De manera material o de manera objetiva, es la ley, ¿sí? Entonces, esa ley que tenemos que priorizar, esa ley que tenemos que desarrollar en determinado ejercicio, delimita y determina qué funciones van a ser desarrolladas por determinado organismo público. Entonces, antes de ir, por ejemplo, al reglamento de organización y funciones, el famoso ROF, sería bueno revisar la norma de creación de determinada entidad del Estado. O sea, dónde sé y cómo sé cómo funciona. Ya, vamos a delimitarlo por ese lado, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Es importante señalar que las funciones del Estado van a ser determinados en ese proceso de planificación, ¿no? Y en el Perú, como en otros países, existe cuatro tipos de funciones. O sea, todo está vinculado de manera objetiva. Existen cuatro funciones: la función gubernativa, la función legislativa, la función jurisdiccional y la función administrativa. Cuando hablamos de función gubernativa, su propio nombre lo dice, va a estar en relación a decisiones o actos de gobierno, ¿no? De gobierno. Entonces, esas decisiones o esos actos de gobierno van a permitir determinar si el ejercicio gubernamental, que básicamente esta función está desarrollada por el Ejecutivo y decisiones de carácter ejecutiva, pero tiene una característica bastante interesante, que la actuación ejecutiva o gubernativa a nivel Estado o a nivel ejecutivo tienen que ser de interés general necesariamente. O sea, no puede haber una decisión ejecutiva, ¿sí? Que sola esté determinado para un sector, sino que la característica es que va a tener una condición de generalidad o que va a tener una gran parte, ¿sí? De población, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más vamos a tener? Es importante señalar, ¿sí? Que dentro de este proceso, dentro de esta gestión pública, se va a dar, por ejemplo, actuaciones legislativas, ¿no? En el Perú, obviamente, el monopolio de la actuación legislativa lo tiene el Congreso. Una pregunta: ¿quién más tiene potestad legislativa en el Perú? O sea, ¿quién más puede legislar?
¿Quién más tiene capacidad legislativa? ¿Quién me puede contestar eso? A ver. A ver, en Argentina el Congreso para las leyes nacionales, las legislaturas de los estados o provincias y las alcaldías o municipios a nivel de ordenanza. Son los que Excelente. legislan. Es igual en el Perú. Gracias, Marcelo. En el Perú también el Ejecutivo, ¿sí? Obviamente con autorización del Legislativo, puede realizar actuación legislativa. Y también los gobiernos municipales y regionales tienen potestad legislativa, como lo han dicho, como en el Perú pasa lo mismo, a través de ordenanzas. No hay que olvidar que el legislativo, ¿sí? O que la actuación o que la función eh, legislativa en la actuación municipal o regional, ¿sí? Se va a dar a través de ordenanzas municipales, que van a ser normas con rango de ley o bajo el criterio del Tribunal Constitucional con fuerza de ley y que va a ser vinculante a determinado sector, ¿sí? Después viene la famosa función jurisdiccional. ¿Qué involucra la actuación jurisdiccional? La potestad o la capacidad de administrar justicia para resolver conflictos, ¿sí? Interpartes en la mayoría de casos, o va a haber ciertas situaciones excepcionales que involucran, ¿no?, una actuación no contenciosa. Entonces, en el Perú, quien tiene esa potestad de poder resolver conflictos, que se puedan dar y que puedan buscar, ¿no?, ese presupuesto de justicia, va a ser el poder. Ya alguien tiene prendido su micrófono, por favor, le voy a agradecer que lo pueda en la medida de lo posible eh, apagar, ¿sí? Muy bien. El ejercicio jurisdiccional, sí, va a ser resuelto y existe una función jurisdiccional, pero en el Perú existen otros órganos que también realizan potestad jurisdiccional. ¿Alguien sabe quién más realiza función jurisdiccional en el Perú? O tiene, o sea, sin ser parte del poder judicial, obviamente. ¿Sí? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál es la máxima autoridad, por ejemplo? A ver, por ahí estoy viendo los comentarios. Indecopi no tiene potestad jurisdiccional, tiene potestad administrativa, ¿no? Y existe resolución de conflictos. Interesante. Eso me permite hablar y a no poder diferenciar, ¿no?, la potestad jurisdiccional, ¿sí?, con la actividad propiamente eh, triangular, ¿no? O cuasi jurisdiccional, es muy que realizan las entidades administrativas, ¿no? Bajo los procedimientos trilaterales. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más vamos a tener acá? Ya, decíamos, ¿quiénes más realizan función jurisdiccional? Bueno, también va a realizar función jurisdiccional, ¿sí? El, el Tribunal Constitucional, ¿sí? En interpretación, ¿no?, constitucional. El, por ejemplo, en el Perú es muy habitual el tema de los arbitrajes, ¿sí? Y los arbitrajes también gozan de potestad jurisdiccional. Eso es importante entender, ¿sí? Porque si bien parte del acuerdo de las partes, si bien parte de un ejercicio eminentemente autónomo, pero los laudos arbitrales, ¿sí? O esa justicia privada, eh, también va a tener fuerza de carácter jurisdiccional, ¿sí? Es más, en el Perú, para darles un ejemplo, la resolución que surge en materia de contratación pública
se resuelve a través necesariamente del arbitraje, ¿sí? Eso como un punto creo importante y necesario, ¿no? De darlo a cuenta. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a tener en esta, eh, a modo de comentario, ¿no? Vamos a hablar, ¿sí? Que en el Perú existe, ¿sí? En el Perú existe también, por ejemplo, función jurisdiccional en el Jurado Nacional de Elecciones, en materia eh, electoral, ¿no? O sea, todos los conflictos que sean de materia electoral van a ser resueltos por eh, por el Jurado Nacional de Elecciones, y esa potestad, ¿sí? Goza, ¿no? De carácter mm, con fuerza jurisdiccional, ¿no? Por eso es que las decisiones que toma el Jurado Nacional de Elecciones no pueden ser impugnados mediante contencioso administrativo. ¿Sí? Entonces, para darles un detalle, también existe función jurisdiccional en el foro militar. Y por último, creo que es la función más cotidiana y a la vez menos amplia, o que vamos a encontrar dentro de este ejercicio administrativo, y es hablar, ¿sí? La función administrativa, ¿no? La función administrativa puede definirse como aquella actividad realizada por la administración pública que tiene carácter eh, universal, ¿sí? Que es de carácter cotidiano universal, porque está desarrollado para todas las personas, independientemente del, de la actividad o del ejercicio que realizan, ¿sí? Hay función, por ejemplo, es de carácter universal, porque la función administrativa involucra, ¿sí? Un tema bastante puntual en relación, o es cotidiano, porque, por ejemplo, los servicios públicos, o sea, son cotidianos, o sea, y la parte de la prestación de los servicios públicos nacen, ¿sí? De la función administrativa, ¿no? De la función administrativa. Es más, el término administración pública, esto lo dice la Ley de Procedimiento Administrativo General, hace mención a aquellas entidades que realizan función administrativa, ¿sí? Entonces, hay función administrativa a medida, ¿sí? Que se desarrolle eh, eh, o la administración pública, para ser más sencillos, realiza función o desarrolla función administrativa. Es más, el término administración pública, desde una perspectiva sustancial, hace referencia al ejercicio de la función administrativa. Esa función administrativa, por ejemplo, se va a materializar a través de la actividad prestacional, de la potestad de fomento, de la potestad reguladora, o también le llaman poder de policía, o actividad limitante de derechos. Vamos a encontrar acá la fiscalización, al sancionador, ¿sí? Entonces todas estas van a ser función administrativa. ¿Y por qué hemos hablado de estas funciones? Porque el aparato estatal requiere, ¿sí? De la gestión pública para poder desarrollarlo de manera eficiente, ¿sí? O sea, la gestión pública va a ser el medio por el cual se pueda cumplir con esas políticas que van a ser materializados o delegados, ¿sí? O también van a ser desarrolladas, ¿sí? Van a ser desarrolladas
en el ejercicio o en la organización estatal. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Para que me entiendan cómo se relaciona la gestión pública en relación al ejercicio administrativo que éste desarrolla, ¿no? Eh, digamos que nos queremos ir de Lima a Trujillo, ¿sí? Y irnos de Lima a Trujillo involucra una ruta, ¿no? Involucra un camino. O sea, para que quiere llegar de la manera más rápida a Trujillo, desde Lima, puede utilizar la Panamericana Norte, ¿no? Entonces, o sea, podemos utilizar la Panamericana Norte para poder llegar a Lima, perdón, de Lima a Trujillo. Ya, esa ruta que está delimitada para llegar a un objetivo, ¿sí? Va a ser la política pública, porque la política pública, en esencia, si bien nos hace mención a una actuación o a un ejercicio administrativo, o sea, a una finalidad que persigue el Estado peruano, pero también va a hacer referencia, ¿sí? A la ruta y al camino que persigue el Estado. Qué interesante, ¿no? O sea, la política pública es tanto el camino como la finalidad. Entonces, para que haya política pública, tiene que haber eh, una ruta, un camino. Ahora, para yo poder llegar a Trujillo de Lima, ¿cómo me puedo ir? Me puedo ir en vuelo, llego en 45 minutos, o me puedo ir en bus, llego en 8 horas, o me puedo ir en bicicleta, o me puedo ir caminando. Y con esto, a qué quiero llegar? Que la política, que la gestión pública es ese vehículo que nos va a permitir llegar, ¿sí? Más rápido y o más lento a determinada actividad estatal. ¿Sí? ¿Sí me dejo entender? Ahora, esta gestión pública puede ser más o menos eficiente, ¿sí? A medida de cómo podamos, ¿sí? De cómo podamos gestionar, ¿no? Porque hay entidades públicas que para alcanzar esa política pública o para desarrollarla, pues nos requieren irse en bus, ¿no? Y hay otras entidades públicas que dependiendo su capacidad de gestión, podrían hacerlo, ¿sí? Con avión. Otras entidades públicas pueden tener los recursos, pueden tener los medios, pero no necesariamente van a tener la capacidad. Es un tema demasiado, y ahí viene, ¿no? La capacidad de gestión, ¿no? O sea, porque puedo tener el avión, puedo tener el, el, la camioneta, pero hay muchas entidades públicas que no saben manejar ni avión ni camioneta y prefieren irse en bicicleta o caminando. Sí, me dejo entender hasta acá y si hay comentarios, preguntas, excelente, estoy presto a poder escucharlos. ¿Sí? Lo que pasa, ese sería el hiato entre la decisión ejecutiva y la parte operativa, digamos, porque en muchos casos la burocracia opera como un cuello de botella. Lo que pasa es que la burocracia no es mala. Es más, el mismo hecho de que existe una estructura y existan procesos, necesariamente va a existir burocracia. El problema es la ineficiencia, ¿no? Con la que se desarrolla esa burocracia. O sea, no está mal la burocracia, lo que está mal son las barreras burocráticas. Ah, No estoy de está mal la acuerdo. formalidad, no está mal la legalidad, porque a veces No, algunas personas creen que burocracia es cumplir las reglas, o es cumplir las normas, o es cumplir los procesos. Burocracia no está mal, los procesos van a existir. Lo que está mal es entender si estos procesos
de una manera demasiado ineficiente. O, por ejemplo, hacer procedimientos innecesarios. Entonces, ahí viene, ¿no?, la diferencia entre burocracia y o barrera burocrática. No sé si tienen algún otro comentario por ahí. Sí, me dejo entender entonces qué es la gestión pública hasta acá, para ir madurando nuestra idea. Sí. Listo, excelente. Muy bien. Vamos a seguir avanzando entonces. Entonces, en conclusión, la gestión pública es el conjunto de acciones mediante el cual las entidades logran sus fines, metas y o objetivos. ¿Sí? Y esas van a estar demarcadas por las políticas de gobierno, van a estar demarcadas por las políticas públicas. ¿Sí? Eso ya hemos venido hablándolo, creo. Importante entender eso. Y hay algo interesante más, que la misma en el Perú, quien defina, ¿no?, y determina cuáles son los grados de eficacia o eficiencia dentro de la gestión, es la Secretaría de Gestión Pública. Y es más, ellos nos dan la definición que estoy pasando a comentar, ¿no? Mm, ellos nos dicen que la gestión pública es el conjunto de procesos y acciones eh, mediante el cual las entidades tienden al logro de sus fines, metas, a través de las políticas de recursos y o programas. Y acá hay algo interesante. La gestión pública, si bien hemos dicho, no es el medio mediante el cual se logran objetivos, metas, fines y todo ello, pero hay algo interesante acá, que esta gestión pública, para alcanzar esos objetivos o viabilice las actividades para atender al interés público, necesariamente requiere recursos. Pero ojo, los recursos no son los elementos base. Los recursos van a ser un medio para el cumplimiento de estos objetivos. ¿Sí? Y pregunta, ¿qué tipos de recursos existen? ¿Qué tipos de recursos existen en el Perú? ¿Alguien recuerda? Ahí lo leo en los comentarios. ¿Qué tipos de recursos existen? A ver, damas y caballeros, El presupuesto público, ya el presupuesto público es un tipo de recurso excelente. ¿Qué más? No, a ver, los leo. Los recursos humanos, excelente los recursos humanos. Sí, ahora vamos a hablar en la siguiente lámina de estos tipos, de ese tipo de recursos. ¿Sí? ¿Qué más? Existe un recurso más. ¿Quién me lo dice? ¿Cómo se llaman los vehículos, las computadoras? Eh, mm, ¿Cómo se llama eso? infraestructura, Ya, infraestructura, pero algo más. ¿Qué podría ser? Porque no necesariamente. Por ejemplo, el, Insumo. ¿cómo se llama? o los Los, TIC, ya, ¿qué vienen a hacer? Vienen a ser bienes. Entonces, los bienes también son un tipo de recurso. Entonces, tenemos tres tipos de recursos. Y algo que bueno sería comentar acá, la gestión pública peruana tiene mucha influencia europea y allá en Europa se está desarrollando que también existen los recursos electrónicos, ¿no? Los recursos de carácter, los recursos virtuales, ¿no? Entonces, acá hay un punto que en el Perú no lo considera así nuestra gestión pública, y los recursos electrónicos los considera como parte de la propia
propio de los bienes, se considera bienes, pero en ese sentido es bueno comentar, ¿no? Porque si en algún momento agarran un libro eh, español, ¿sí? De gestión pública, te va a decir eso, ¿no? Que la gestión pública tiene cuatro tipos de recursos. Entonces, ¿cuál es la intervención y cuál es la relación que existe entre la gestión pública? Hola, a ver, ¿quién está prendido su micrófono? Ya. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre la gestión pública, ¿sí? Entre la gestión pública y eh, mm, la gestión, ¿sí? Y los recursos públicos. Y acá hay un tema bastante interesante. La gestión pública, ¿sí? Va a velar por la correcta administración de estos recursos. Entonces, es la gestión pública quien se va a encargar y quien le va a decir qué tipo de recurso y cómo se debe gestionar. Entonces, existen dos formas para poder prever o para poder gestionar recursos. O es parte, ¿no? De la gestión de recursos. El primero, ¿sí? Es o va a estar en relación a la gestión de procesos, ¿sí? Y esos procesos involucran pues, la planificación, la organización y o la dirección. Y la otra va a estar en relación a las reglas, ¿sí? De gestión. Pregunta, en el Perú, ¿quién te dice cómo debemos de gestionar? ¿O cómo se realiza ese proceso de gestión? O sea, ¿quién te dice cómo gestionamos el presupuesto, los recursos humanos, los recursos patrimoniales? ¿Quién te dice? ¿Quién te delimita las reglas? ¿Alguien? ¿Quién te dice cómo se... Racionalización o Contraloría. Ya, no, no, falta, o sea, en sí no es una entidad pública, ya les doy, les acerco la respuesta. No es una entidad pública. Una entidad pública no te dice cómo. Son 11. O sea, ¿quién te dice el proceso? ¿Quién te pone las reglas? ¿Quién te da la ruta? ¿Quién te dice cómo hay que abastecernos de bienes, servicios y obras? Son los famosos, está en la diapositiva, si lo ven, ¿sí? Los famosos sistemas administrativos. Gracias, Raúl. Entonces, ¿qué son los sistemas administrativos? Sería imposible desarrollar una clase de gestión pública sin hablar de los sistemas administrativos, ¿sí? Sería imposible. Entonces, en el Perú existen 11 sistemas administrativos y cada uno de estos van a determinar algún tipo de acción o función administrativa, ¿sí? Entonces, para empezar, van a existir 5 sistemas administrativos, ¿sí? 5 sistemas administrativos que se van a hacer cargo de la gestión financiera, ¿sí? De la gestión financiera o de la gestión del presupuesto. ¿Quiénes son? Contabilidad, inversión, ¿sí? Presupuesto, tesorería y endeudamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, presupuesto
prevé el ejercicio, ¿no?, de la gestión presupuestal en sus diferentes fases. Contabilidad se encarga de los registros contables, tesorería se encarga básicamente del registro de ingresos y egresos de la entidad, ¿sí? Y va a estar inversión, ¿no? Entonces, también va a estar inversión. Entonces, para ahí, para dejarles o darles un dato, ¿no? Entonces, inversión, básicamente, ¿qué te dice el Sistema Nacional de Inversión? Te dice que tiene que existir un costo-beneficio en cada actividad que hagamos. O sea, el Estado no puede invertir, ¿sí?, dinero si es que no se tiene una previsión costo-beneficio social. Y acá entra, ¿no?, la famosa idea de la gestión por resultados, ¿no? Es una idea bastante interesante que ha ido evolucionando en el transcurrir, ¿no?, del, de la actuación estatal, ¿no? Entonces, los sistemas, el sistema de inversión, sobre todo cuando se habla de obras públicas, ¿sí?, o de actuación de obras públicas, básicamente se va a encargar de ello, ¿no? De dar un presupuesto, una actuación costo-beneficio, y te va a decir, oye, si yo voy a invertir 10 millones de soles, esos 10 millones de soles nos tiene que dar, no sé si el término correcto sea contraprestación, pero nos tiene que dar un resultado de carácter social. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me dejó entender? Yo creo que sí. Sí, ¿Preguntas? ¿Preguntas por ahí? Con la confianza del caso. Listo. Después vamos a tener al sistema, creo que han hecho una pregunta por ahí. Hay una inversión social, excelente. Después viene un sistema, un único sistema que se va a encargar de gestionar uno de los bienes o de uno de los recursos más importantes, ¿no?, en el Estado, y es, ¿sí?, eh, recursos humanos, ¿sí? El Sistema Nacional de Recursos Humanos. Este sistema, como bien lo dice su nombre, está o tiene como finalidad, ¿sí?, prever y gestionar al servicio público. En la siguiente diapositiva lo vamos a estudiar más a detalle, ¿sí? ¿Quién tiene a cargo este sistema? ¿Sí? La Autoridad Nacional del Servicio Civil. Y la Autoridad, ¿sí?, Nacional del Servicio Civil es la autoridad, por ahí me he hecho una pregunta bastante interesante, es el ente rector, ¿sí?, es el encargado de velar, ¿sí?, por la correcta administración del Estado en cuanto se trate de recursos públicos. Ahora, hay una característica. En el Perú hay algo interesante que no sé si pasa en otros países, creo que también, o sea, en Sudamérica es muy habitual esto, y es que en el Perú existen, ¿sí? Existen y conviven aproximadamente entre 14 y o 15, ¿sí?, sistemas administrativos. Perdón, regímenes laborales. ¿Sí? Estos regímenes laborales tienen sus propias características, ¿no? Y estos regímenes laborales en el Perú ha generado un conflicto bastante en cuanto a beneficios y a intereses de cada régimen laboral. Entonces, qué es lo que está haciendo el Sistema Nacional de Recursos Humanos? Está tratando de unificar y primero trajo una propuesta ya por el año 2013, ¿sí? Con el nuevo, bueno, ya no es tan nuevo, ¿no? Nuevo régimen laboral, la 30.057, ley del servicio civil, y trató de buscar que los regímenes generales, el 276, 728 y el CAS, se unifiquen, ¿sí? Se unifiquen
Ah, perdón, se había apagado mi micrófono. Gracias, no me había dado cuenta. Entonces, en el Perú, ¿qué es lo que ha buscado el nuevo régimen del servicio civil? Ha tratado de buscar una unificación, ¿sí? En cuanto a un régimen civil, un régimen laboral eh, civil en el Perú. Entonces, ¿esto qué ha implicado? Ha implicado, por ejemplo, diferentes regímenes laborales eh, y ha sido un conflicto social terrible, ¿no? O sea, porque al final, después ya casi de 10 años de la ley, ¿sí? Porque estamos en 2023, si bien en el 2014 ese reglamento y ahí recién empezó a funcionar, eh, pero no hay un cambio, ¿sí? Trascendental, pese a que es un régimen civil bastante garantista. Otra característica del Sistema Nacional de Recursos Humanos es que este sistema eh, va a regular la gestión de RH en todas las entidades públicas del Perú, en todas, o sea, es el ente rector. Y ha habido conflictos también de intereses en este tema, ¿no? Por ejemplo, la actuación militar, ¿sí? El, el, los- el Ministerio del Interior y lo mismo pasó con, con Defensa. Dijeron, al tener un régimen castrense, que ellos debían gestionar sus recursos humanos de carácter o de manera individual, ¿no? Entonces esto también ha generado cierta problemática, ¿sí? Entonces por ahí algunos comentarios importantes, creo, y necesarios de prever, ¿sí? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Más adelante vamos a hablar de un poco más de recursos humanos. Después vamos a tener un sistema que se va a encargar de la gestión de los bienes, ¿sí? Del Estado. ¿Alguien sabe qué sistema se encarga de la gestión de los bienes muebles e inmuebles de las entidades públicas? ¿Recuerdan? ¿Alguien me puede decir eso? SBN, Superintendencia de Bienes Nacionales. No, porque SBN no es un sistema administrativo. Antes era eso, antes del 2019. En el 2019 salió un decreto legislativo porque era medio raro, ¿no? Que un sistema funcional, un sistema de línea regule temas administrativos internos. Entonces esto generaba cierto conflicto. Gracias, Jesse. Abastecimiento. Y muchos me dirán, y doctor Adilson, ¿sabes? Abastecimiento. No es que abastecimiento es el sistema que se encarga de la gestión del, mm, del proceso, ¿no? De la gestión del abastecimiento público, de la cadena de abastecimiento público, es la herramienta mediante la cual el Estado se abastece de bienes, servicios y obras. Sí, es más, en esencia, esta es su función o esta es su actividad. Pero, siempre hay un pero. mm, También se le ha delegado la gestión, ¿sí? Del patrimonio en las entidades públicas. Con esto no quiero decir, ¿sí? Que el jefe de abastecimiento o el OE se encargue, ¿no? De la gestión, y que por cierto en algunas entidades es así, pero eso ya va a depender más de un tema de organización, que el Sistema Nacional de Abastecimiento sea, mm, sea el encargado, ¿sí? Sea el encargado para poder prever, ¿sí? La actuación o la gestión del mismo. O sea, dentro del sistema de abastecimiento están las oficinas, por ejemplo, de patrimonio, ¿sí? Estas oficinas de patrimonio van a ser las encargadas de la gestión del patrimonio y son parte del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿sí? Patrimonio, en algunos se llama logística, ya veremos cómo se da y cómo se prevé este tema, ¿no? Entonces, ahí
hemos hablado de los sistemas administrativos que se encargan de la gestión, ¿sí?, de los recursos públicos. Pero decíamos que parte de esta gestión, o sea, de la gestión pública, también es la actividad o la actuación de procesos. Y ahí vienen los otros sistemas administrativos que complementan los procesos. Primero, planificación. En el Perú existe un sistema nacional de planificación. O sea, a tal punto de que esto ha estructurado en los diferentes niveles de gobierno, en las diferentes actuaciones de las propias entidades públicas. ¿Sí? El famoso SINAPLAN, ¿no? O sea, ¿sí han escuchado hablar del SINAPLAN? Sistema Nacional de Planificación. ¿Sí? ¿No? El famoso SINAPLAN. ¿Sí? Y el SINAPLAN es un sistema que básicamente, ¿sí?, eh, a través de su ente rector, ¿no?, el CEPLAN, va a buscar, ¿sí?, mm, las actuaciones de planificación en las diferentes formas y en los diferentes niveles de gobierno, ¿sí? Entonces, ahí hay un punto, creo, importante y necesario de entender en nuestra regulación pública, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Me dejo entender? Algo que sería bueno comentar, ¿sí?, en esta instancia, es que la planificación para la actuación de la gestión pública no es el proceso mediante el cual se hace una previsión, ¿no?, partiendo de un análisis situacional, y en mérito de eso se determinan objetivos, actuaciones estratégicas, entre otras. Pero esto también ha involucrado cierta regulación, ¿sí? Entonces, en el Perú, para poder hablar del Sistema Nacional de Planificación, y hablar de ese plan, es determinar, ¿no?, lo que veníamos. Es más, la articulación de políticas públicas se va a dar a través de ese plan, ¿sí? O sea, la articulación de la actuación o la actividad administrativa en el Perú se va a dar a través de ese plan, ¿sí? Después está la organización, y básicamente la organización y la dirección involucra actuaciones ya de procesos. O sea, no hay un sistema administrativo que regule, ¿no?, la organización y la dirección. O sea, sería medio raro, ¿no? O sea, que haya. ¿Por qué? Porque acá involucra, y esto coinciden, ¿no?, las escuelas de gestión, que la dirección, ¿no?, y la organización no tiene una regla porque involucra ya habilidades de carácter gerencial, ¿sí? Sí, está muy bien, me dejó entender. O sea, ya involucra un tema de habilidad gerencial, ¿no? Entonces, en el Perú, la organización y la planificación va a ser el desarrollo, la actuación, la actividad de este ejercicio, ¿sí? O esta actuación o esta actividad de, de gestión, ¿no? Entonces, eso como creo un punto importante y necesario de conocer en nuestros sistemas, eh, en el sistema peruano, ¿no? En un modelo peruano. Listo. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otro punto es importante de resaltar acá? Y después también están los procesos de control, ¿no? En el Perú, sí, el control se va a dar a través de la Contraloría General de la República, ¿sí? Es el órgano encargado es el ente rector, ¿no?, en cuanto a temas de control. Pero cuando hablamos de control, y esto es un dato, creo, importante y necesario de detallarlo, sí, así, necesariamente, tenemos que entender que el control del cual hablamos en los sistemas administrativos es un control de carácter administrativo, ¿sí? Y no como se cree un control que busca actuaciones de responsabilidad, ¿no? Nunca ha sido la finalidad
del Sistema Nacional de Control buscar, ¿no? Responsables o buscar delitos, ¿no? O sea, la Contraloría va a buscar delitos y en el Perú el encargado, ¿no? de la persecución en cuanto a actuaciones de carácter, o de responsabilidad no penal, lo tiene la Fiscalía, ¿sí? O sea, la Fiscalía es el que persigue el delito, no es la Contraloría. Entonces, ¿qué vamos a buscar en control? Primero, se está implementando en el Perú lo que se conoce como el control, eh, mm, como el control eh, interno, ¿sí? Y el tema del control interno involucra estas actuaciones, nuestras actividades estatales, ¿no? O sea, el control administrativo básicamente está buscando procesos de gestión o actuaciones de control, ¿sí? Que básicamente te permiten, ¿sí? Eh, cierto ejercicio, ¿sí? De carácter funcional. Y esto es importantísimo bajo el modelo que manejamos en Perú, ¿no? Entonces eso es un punto que necesariamente debemos de considerar si hablamos de procesos de control, ¿sí? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más vamos a tener acá? Es importante señalar, ¿sí? Que el control en el Perú, ¿sí? Que los procesos de control en el Perú no solamente buscan, ¿no? Prever, ¿sí? Responsabilidades o actuaciones preliminares o previas, sino que también el control se ha convertido en una herramienta para advertir posibles actos o sea, con un carácter previsional, ¿sí? Y el carácter previsional ha buscado, ¿no? O ha buscado desarrollar, ¿sí? Actuaciones o actividades de correcto funcionamiento de la administración pública, ¿no? Un tema de advertencia, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Dentro del control administrativo, ¿no? Claro, la SOCIS, la Contraloría, incluso existen las famosas sociedades auditoras. ¿Sí? Entonces, esas sociedades auditoras tienen esa finalidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, listo. A ver, preguntas. Ah, ya, claro, las sociedades auditoras, ¿sí? Las sociedades auditoras, si bien son organismos de carácter privado, pero tienen que ser autorizados por la Contraloría General de la República, ¿no? Las famosas sociedades auditoras. Existe un registro nacional, ¿sí? En cuanto a actuación o al ejercicio de auditoría, ¿no? En el Perú. Entonces, eso por el principio de, bueno, se justifica bajo el principio de independencia, ¿no? Que así deben funcionar las sociedades auditoras, ¿sí? Muy bien, entonces, Profesor, una pregunta. sí, claro, claro, excelente. Hay un informe, ¿no? Del Estado donde en el Perú existe pérdidas millonarias por año por casos de corrupción en el sector público. ¿Eso de dónde surge? Es decir, ¿de la Contraloría o de la Fiscalía? De la Contraloría. La Contraloría es el que hace el informe de las famosas pérdidas que se dan dentro de un sistema de control, ¿no? Sí, es de la Contraloría. En ese caso, es de la Contraloría. Entonces, la Contraloría hace su informe. Ahora, lo que pasa es que se ha visto como herramienta, ¿sí? No sé si eficiente o no, pero lo que te he dicho Contraloría es que, bueno, desde que se ha implementado los procesos de control, ha disminuido, ¿no? O sea, las pérdidas año tras año han sido menores, ¿no? Entonces, eso me da cierta, eh, eh,
idea, ¿no? De creer que los procesos de control están mejorando, ¿no? En el Perú. Entonces, eso es, creo, importante, ¿no? De conocer. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a tener acá? Después va a estar un sistema bastante interesante, que es el Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ¿sí? Este Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a cargo de los procuradores públicos, ¿sí? Ellos van a ser los que van a articular la actuación o la actividad de defensa jurídica en el Perú. Pero es algo interesante. En los procesos, por ejemplo, de las procuradurías públicas, había una suerte de independencia, o sea, de dependencia administrativa, incluso funcional, con las entidades. Por ejemplo, un caso habitual en los gobiernos municipales o los gobiernos eh, regionales, sus procuradores eran designados por el, por el mismo gobernador o por los mismos alcaldes, cosa que en la práctica no te daba una situación de independencia, ¿no? De independencia administrativa. En la actualidad se ha reformado el Sistema Nacional de Defensa Jurídica y ya los procuradores públicos tienen autonomía, ¿sí? Cierta autonomía administrativa, funcional, por parte de los actores, ¿no? Estatales. Entonces, eso también creo es importante de señalarlo y de dejarlo en consideración, ¿no? Listo. ¿Qué más? ¿Qué más es importante señalar acá? Ahora, la defensa jurídica no solamente involucra un tema a ver, no solamente va a involucrar un tema relativo a situaciones de defensa ante la vía judicial, ¿no? Ante demandas, que por cierto, sí es, o sea, eso hace la Procuraduría Pública, pero también es en relación a los intereses, ¿no? Por ejemplo, denuncias, demandas, incluso velar, ¿no? Por la correcta gestión, incluso la defensa, por ejemplo, en procesos arbitrales o en procesos de conciliación, son desarrollados por el procurador, ¿no? Entonces ahí una de las funciones más importantes, creo, y más necesarias de entender dentro del sistema, ¿no? De defensa jurídica del Estado. ¿Qué más? Profesor, pero ahí también hay que observar de que en el caso peruano, hablemos de los municipios de Lima y también ante los asuntos de inversiones extranjeras, los arbitrajes que hace el Estado pierde ante esas, digamos, conflictos. ¿Y eso por qué será? ¿Por qué, por ejemplo, los municipios también, todos los casos lo pierden, los municipios? Y bueno, conteniendo, digamos, bueno, pareciendo eso actos de corrupción. Bueno, no necesariamente, o sea, creer que todos los arbitrajes lo pierde una municipalidad no es culpa del procurador, o no es culpa como habitualmente se piensa de los órganos administrativos, ¿no? Entonces, esto me da a pensar algo interesante, ¿sí? Eh, que, por ejemplo, por ejemplo, el tema laboral es un tema bastante interesante. Por ejemplo, los temas laborales dentro de la gestión pública a veces involucra, por ejemplo, ya derechos ganados, ¿no? Por la incorrecta administración de la propia entidad. Entonces, a veces le dicen al procurador, en este caso, lo tienes que defender, ¿no? Cueste lo que cueste, pero, o sea, ¿cómo vas a defender algo que es indefendible, ¿no? O sea, eso es algo que sería bueno analizar cuando a veces hablamos de defensa jurídica, ¿no? Entonces, a veces queremos responsabilizar al procurador por temas que por la ineficiencia administrativa se pierde, ¿no? Y lo mismo pasa en los arbitrajes, ¿no? No es que hay un arreglo arbitral, no es que hay una regla, o sea, no creo, sino a veces también es una deficiencia administrativa, ¿no? A veces los procuradores defienden lo indefendible, ¿no?
¿Qué más? Y después está el Sistema Nacional de Modernización del Estado, que es un sistema bastante interesante, pero es de carácter transversal. ¿Por qué es de carácter transversal? Porque eh, es un sistema de carácter transversal, incluso en la actualidad se discute, ¿sí? Se discute si de verdad deberíamos considerarlo como un sistema administrativo, si bien está arreglado y está regulado como tal, como sistema administrativo, pero algo que hay que dejar en consideración es que un sistema administrativo necesita ciertas reglas para poder funcionar. Ahora, independientemente de la discusión bizantina, si es un sistema o no es un sistema administrativo, es importante señalar, sí, esto hay que dejarlo claro, es importante señalar que el Sistema Nacional de Modernización busca brindar calidad, ¿sí? Calidad y mejorar los procesos, mejorar los servicios públicos en las entidades del Estado, ¿sí? Entonces, dentro de esa transversalidad, ¿sí? Bastante interesante hablar de esto. Por ejemplo, ¿qué se desarrolla dentro de la modernización del Estado? Por ejemplo, la eliminación de barreras burocráticas, no simplificación administrativa. Por ejemplo, se desarrolla temas como la falta de, por ejemplo, la eliminación de barreras burocráticas. Por ejemplo, los procesos relacionados a la transparencia, ¿sí? O sea, los procesos relacionados a la transparencia involucran ello. O sea, por ejemplo, los procesos de gobierno electrónico, de gobierno digital, o sea, son producto de la transparencia, del proceso de modernización del Estado. ¿Sí? Por ejemplo, las reglas de interinstitucionalización estatal son productos de modernización del Estado. Claro. Entonces, la modernización, ¿qué está buscando? ¿Cuál es su trabajo? O sea, mejorar la calidad de servicio. Es más, les recomiendo que puedan leer la opinión 01 del 2020, si mal no me equivoco. ¿Sí? La opinión del 2023, de este año es, ¿sí? En la cual define, ¿no? ¿Qué es servicios públicos y cómo funcionan los servicios públicos? O sea, sería bueno dar una ojeada para entender, ¿no? O sea, qué tan importante entender la naturaleza de la modernización del Estado, ¿no? Entonces, son temas relativos que se van a desarrollar a la actuación y a la actividad de modernización del Estado, ¿sí? Muy bien, no sé si hay preguntas, Sí, comentarios hasta acá. sí, ese tema del sistema de modernización del Estado, digamos, tiene una ubicación dentro del aparato estatal como para, digamos, dirigirse, para poder, digamos, presentar algunas sugerencias, etcétera. Eh, a ver, lo que pasa es que modernización, así como un sistema administrativo, tiene sus propias reglas, ¿no? Ya, estas reglas ha permitido procesos bastante interesantes en cuanto a gestión de recursos, en cuanto a gestión, por ejemplo, de transparencia. Es más, si lo relacionamos, por ejemplo, el sistema de modernización del Estado busca, ¿no? Los procesos de participación ciudadana. Entonces ya, si es que podemos acomodarnos, sugerencias, eso, y trabajar dentro de la modernización sería a través de procesos de participación ciudadana, ¿no? Entonces, hay algunas cosas interesantes, creo que se puede comentar, ¿no? En esta eh, estancia, ¿no? Y antes de avanzar, profesor, ¿por qué se dice que no existe la presencia del Estado en los lugares más recónditos del país, sobre todo en la selva, en la sierra, sobre una centralización? Eso también, digamos, compete el tema del aparato estatal, en lo que estamos discutiendo ahora.
Lo que pasa es que el tema relacionado, ¿no? Y esto es importante mencionarlo, a la gestión, ¿no? De- del aparato estatal en cuanto en cuanto a centralización, yo creo que sí ha avanzado bastante. Lo que pasa, creo que, y eso porque yo enseño derecho municipal, pero hay algo que soy bastante consciente. O sea, uno de los grandes problemas de la descentralización no es que no esté arreglado, no es que no esté regulado, sino es la falta de capacidad administrativa. Yo creo que esa falta de capacidad administrativa ha generado una ineficiencia eh, terrible, ¿no? Terrible en el aparato estatal. ¿Sí? Entonces, la descentralización como un tema adyacente, ¿no? Al ejercicio administrativo, yo creo que tiene esa problemática, ¿no? Listo, a ver, que hay algunas preguntas más que es importante preverlos. A ver, ya, bueno, bacán, listo. Por ahí hay comentarios que hace Marcelo. Listo, hasta acá me dejo entender, estamos haciendo un curso de, obviamente bastante resumido, pero que nos puede llevar a dar un salto bastante interesante, ¿no? Para entender cómo funciona la gestión eh, pública, ¿no? O la gestión peruana en cuanto a gestión pública relacionada a sus procesos y a sus sistemas administrativos. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Me dejo entender? Hay otro punto que sería bueno también comentarlo, y es hablar un poco de la función pública en relación a la actividad estatal. Y ahora yo les pregunto, ¿las entidades públicas ejercen función pública, sí o no? ¿Sí o no? Claro, porque se le dice funcionarios públicos, pues a los que asumen responsabilidades en el sector estatal. Ya, está bien, pero vuelvo a repetir la pregunta. ¿Las entidades públicas, la administración pública ejerce función administrativa? ¿Sí o no? A ver, ¿qué dicen? ¿Sí o no? Sí, la ley de procedimientos, ya, interesante. Es una pregunta que se hizo en un examen para jueces y fiscales, no sé en qué año fue, eh, y le hicieron esa pregunta, ¿no? Pero es una pregunta con trampa, ¿no? ¿Por qué es una pregunta con trampa? Porque las entidades públicas no ejercen función pública. Los que ejercen función pública de manera exclusiva, ¿sí? Mm, son los servidores civiles, ¿sí? Entonces son los servidores civiles van a ser aquellos que van a ejercer función pública. ¿Y qué es la función pública? La función pública es aquella actividad permanente o temporal, ¿sí? Y hablemos de esto primero, hagamos un paréntesis en este punto. Permanente o temporal, ¿sí?
porque va a estar supeditado, recuerden esto, va a estar supeditado a la relación contractual. ¿Sí? O sea, pueden haber, y a veces a la confianza, ¿no? Entonces, pueden haber cargos, ¿sí? Que están supeditados al, al plazo, ¿no? Por ejemplo, hay contratos que van a estar supeditados, por ejemplo, los contratos por suplencia o los contratos por situaciones específicas van a tener plazos determinados. Entonces va a haber servidores públicos que van a estar supeditados a una actividad temporal o permanente. Por ejemplo, los funcionarios de confianza tienen una condición temporal en su actividad, o sea, hasta que el superior jerárquico les quite la confianza, ¿no? O prevea esta situación. Ahora, puede haber permanentes, claro, o sea, los regímenes 276, 728 son regímenes laborales que permiten una relación de carácter permanente, es decir, desde el comienzo de la actividad hasta, ¿sí? Su última etapa, ¿no? Listo. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a tener? Y puede haber, sí, un tema bastante interesante acá, que puede ser remunerada u honoraria esta función. Se puede verse, o sea, eso quiere decir, es lógico, ¿no? Si yo tengo una relación contractual, voy a tener una remuneración. Pero, ¿conocen algún servidor civil que ejerza función pública y sea de carácter honorario su labor? Los escucho. Bueno, hay uno que es de la Vicepresidencia de la República y también quería poner en tema sobre había una política pública orientada a lo que son el servicio de voluntariado. No sé si eso se ha dado como una norma o una ley, pero que en mi época había ese tema. No sé si me podría dar algunas luces. Hay algo bastante interesante, por ejemplo, hay servidores, asesores que no cobran por sus servicios y están reconocidos como servidores públicos. Sí, válido. Ahora, el voluntariado es otra cosa. El voluntariado está regulado por una norma y son por lo general actuaciones que dice su nombre de manera voluntaria, pero no al Estado, ¿no? A veces tiene más un carácter de servicio social. Dos, es importante señalar que esa función pública puede estar supeditada, ¿sí? A una actuación honoraria, como les decía, por ejemplo, el caso de los regidores o consejeros regionales. ¿Sí? En el caso de estos señores, existe, ¿no?, una actuación, ¿sí?, de carácter remunerada, ¿sí? Perdón, de carácter honorario, porque tanto los regidores como los consejeros no prestan, ¿no?, una relación contractual. Entonces ellos perciben dietas, ¿no? Lo interesante es que en algunos gobiernos regionales y algunas municipalidades esas dietas superan en creces muchas veces a muchos sueldos de ciertos funcionarios, de ciertos servidores civiles. Ironías, ¿no? Siempre esta actuación, ¿sí?, de función pública va a ser desarrollada por una persona natural. Siempre. O sea, no existe función pública a cargo de una empresa. No se puede hacer. ¿Sí? Siempre va a ser una persona natural. Y va a representar al Estado. Por eso, quien ejerce la función pública
es el servidor civil. ¿Sí? Y el servidor civil, ¿sí? El servidor civil ejerce, ¿no?, función pública. Entonces, ese servicio civil, damas y caballeros, va a desarrollar ciertas actuaciones bastante interesantes, porque el servicio civil, como lo dice su nombre, está al servicio del ciudadano. ¿Sí? Al servicio, porque se llama servidor civil. Pero este servicio civil, y hemos hablado, ¿no?, de la relación contractual, del régimen laboral, pero nos estamos olvidando de algo interesante, de que este servidor civil requiere ciertas conductas, ¿sí? Requiere ciertas conductas para poder prestar, ¿no?, de manera eficiente su actividad, ¿sí? Entonces, esas conductas van a ser regulados por un código de ética de la función pública. Aquí interesante, ¿no? O sea, al existir un código de ética de la función pública, te exigen ciertos presupuestos para que tú, servidor civil, puedas trabajar de manera eficiente en el Estado. ¿Sí? Puedas trabajar de manera eficiente en el Estado. Ahora, estas personas que trabajan en el Estado, ¿sí?, independientemente de las reglas éticas que existen, ¿no?, y es bueno decirlo, que existen en un consenso de carácter social, ¿sí? O sea, porque existe una ética social y está bien, eso es importante. O sea, el servidor civil también tiene que cumplir esa ética social, pero independientemente de esa ética social que cumple el servidor civil, también tiene que cumplir con una ética pública. Esa ética pública, por ejemplo, involucra temas relacionados, por ejemplo, a la moral del servidor. ¿Sí? O sea, esa ética pública, por ejemplo, involucra el respeto a la ley. Esa ética pública implica presupuestos, ¿sí? Por ejemplo, ser una persona proba. Entonces, es parte de la ética pública que exige, ¿no?, nuestro aparato estatal. Entonces, también eso es importante mencionarlo, ¿no?, en esta instancia. ¿Qué más? ¿Qué más es importante para lo que venimos desarrollando? Los servidores públicos, también independientemente de la probidad que desarrollan o realizan dentro del ejercicio público, requieren también y tienen un grado de responsabilidad. Y es algo que a veces no les han contado a los servidores públicos, si se les han contado, muchos de ellos no entienden. O sea, a veces creen que la ética pública involucra solamente conductas, sino también involucra responsabilidades. Y en el Perú, damas y caballeros, los servidores civiles deben ser aquellos los que tienen más responsabilidades dentro de su actuación administrativa, porque no solo tienen responsabilidad civil, o sea, por ejemplo, si es que tú le dañas o afectas el patrimonio de terceros, esta va a ser sancionada, ¿sí?, con tu pecunio, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Es importante señalar, ¿sí?, que dentro independientemente de la ética pública, también vamos a tener a la ética social, ¿no? Vamos a tener a la ética, perdón, a la responsabilidad penal, ¿no? Cuando se involucren temas de delitos, ¿no?, contra la administración pública. Entonces, peculado, colusión, cohecho, entonces también no va a haber una responsabilidad penal
que puede privar, ¿no?, de la libertad a un servidor. Y por último está la responsabilidad administrativa, ¿no?, a través de los procedimientos administrativos disciplinarios, ¿sí? Entonces, el disciplinario, ¿sí?, el disciplinario también involucra estos elementos, ¿no? Entonces, si hay un disciplinario, te pueden suspender, inhabilitar dentro de esta actuación. Pero además de yapita, ¿sí?, como lo dicen en el Perú, de regalo, no solamente tienes el PAT, sino también tienes el PAS de la Contraloría, o sea, el sancionador de la Contraloría. Entonces, yo me pongo a pensar en esta instancia, de verdad, o sea, con todas esas responsabilidades que asumes como servidor, eh, eh, involucra, ¿sí?, este ejercicio. Es importante señalar, ¿sí?, que donde se materializa toda la actuación de la gestión pública. ¿Quién es el que presta los servicios? ¿Quién articula los sistemas? ¿Quién hace los procesos de planificación? Y es el servidor público. En conclusión, el servidor público, damas y caballeros, es la esencia de los procesos de gestión pública. Uno de los grandes problemas de la gestión pública, y si no es el principal, debe ser uno de los principales, es la falta de capacidad administrativa. Y la capacidad administrativa depende del servidor civil, indefectiblemente. ¿Sí? Y en conclusión, la gestión pública es el elemento, busca los procesos para alcanzar los objetivos, metas, fines institucionales a través de la correcta gestión de recursos y o procesos, y esta va a ser aterrizada en el servidor público. Esta ha sido nuestra clase de gestión pública. He tratado de ser